Encantado de estar nuevamente con ustedes en Cinema Coach. En esta sección intentamos revisar las películas, los films que vemos todos los días desde hace décadas del ser humano para evaluar qué aprendizaje de vida podemos sacar de ellos. Y realmente son una escuela de vida que queremos aprovechar y lo hacemos con la metódica de los conceptos. Esos conceptos, esas definiciones que tenemos cada uno de nosotros y que ojalá la tuviésemos conscientes para hacer de ellas instrumentos de pensamiento. Y por eso nosotros creemos tanto que si nosotros logramos sacar dos conceptos de cada film, así como de cada cosa que nos pasa en la vida, y los confrontamos y vemos el mensaje que nos da a través de esos conceptos de una determinada realidad, podemos concienciar muchísimo, muchísimas cosas importantes de la vida. Hoy vamos a evaluar un film de 2012, es casi la obra prima de un director llamado Jaron Silverman y que realiza en el año 2012 y que tiene el tema de la música, se llama el Late Quartet, es decir, una especie de algo así como un cuarteto tardío, el último cuarteto, y que realmente nos habla de la presencia de un grupo musical y de la crisis que genera cuando el mayor de ellos, un maestro de la música, interpretado por Christopher Walken, una interpretación magistral realmente, empieza a sufrir de una determinada enfermedad y él amenaza con irse, tiene que irse, empieza a buscar sustituto y eso genera que en el cuarteto, que tiene que ser un trabajo sincrónico, sinérgico, muy, muy bueno, y además que es un cuarteto ya de 25 años de evolución, de acuerdo a la historia que nos genera en el film, este cuarteto, y que además tiene fama mundial y tiene un gran prestigio mundial, entonces, bueno, esto va a causar una crisis, genera una crisis en todos y cada uno de los integrantes y se van a generar unas dinámicas que conceptualmente nos llevan a dos elementos, dos conceptos importantísimos en la vida y que uno es el equipo que podemos conceptuar, al menos nosotros lo conceptuamos como la presencia, la unión o la integración de varios individuos para lograr un fin determinado a través de una estructura, que es la estructura del equipo, estructura y función, y además tiene otro elemento, un elemento que es repetitivo en nuestros análisis, que es el poder. Es decir, es la capacidad para hacer o no hacer, es la capacidad para mandar, prescribir o para prohibir. Y esto realmente se ve muy bien en el transcurso de este film, un film muy bien hecho, un film con mucho contenido, es un film que además a los amantes de la música nos va a encantar porque habla y sobre todo gira en relación a una de las más bellas obras para cuarteto de Beethoven. Es decir, hay realmente un gran film que nos va a confrontar entonces el concepto de equipo con el concepto de poder. Y vamos a nuestro análisis. Si hay bajo equipo y bajo poder, la dispersión hace que sea la ineficiencia. Y este es el peligro que se ve a lo largo del film cuando la gente se supone que se va a desintegrar el cuarteto por todos los problemas que están pasando, por las crisis severas que están pasando. Mientras que el ideal, presencia de alto equipo, con alto poder, va a generar algo así como un concepto muy bueno, muy especializado. Ojalá que ustedes todos lo manejen muy bien, que es el concepto de sinergia, en donde el todo es más que la suma de las partes. Y eso es lo que realmente hacen los procesos, a nuestro juicio, de integración. Es decir, ese cuarteto donde cada quien juega un papel fundamental, realmente es importante para la sinergia. Pero quedan dos puntos intermedios, los dos puntos intermedios que enriquecen cualquier análisis conceptual cuando usamos esta metódica de los dos conceptos, que sería el bajo equipo con el alto poder, es el ego. Y es realmente el poder individual, no es el poder de equipo, y aparece el egocentrismo, aparece el egoísmo también,
y va a verse en alguno de las situaciones de los miembros del cuarteto que pasan por esto, pasan por ese egocentrismo, por ese egoísmo, que son realmente fundamentales en cualquier trabajo de equipo. Cuando la gente quiere sus méritos, cuando la gente aspira a grandes posiciones, mejores posiciones, porque creen que lo han hecho muy bien, y entonces, bueno, empiezan a aparecer lo que es tan corriente en todo el mundo y especialmente en el mundo del arte y en el mundo del espectáculo, como puede ser el ego, aunque aparece igualito en todos los medios en donde está el ser humano. Y cuando, por el contrario, hay un alto equipo con un bajo poder, entonces va a generar una realidad de frustración, de fracaso, que realmente esto no se ve en la película, pero es una amenaza que está ahí. El film nos lleva entonces a una situación en la que se describe la crisis de un equipo por una circunstancia de una enfermedad de uno de sus miembros, y toda la película gira alrededor de las crisis que van surgiendo como consecuencia o paralelamente iban a eclosionar justamente después de 25 años de trabajo y de éxito y de reconocimiento mundial. Y es una situación muy importante que nos lleva a pensar que desde el equipo hasta el poder hay logros, mientras que desde el poder a la formación de equipo hay integración. Esta película nos puede hablar de los logros de integración que va a tener como el concepto que yo creo que además de los conceptos de equipo, que ya lo hemos definido como la presencia, la suma de varios integrantes para lograr un fin determinado, es decir, es la realización de un sistema, y también tenemos el concepto de poder, que es un concepto fundamental, muy revisado a lo largo de estos conceptos, porque es una realidad humana muy interesante, pero además podemos analizar dos conceptos más. El concepto de crisis, que es muy interesante, analizar una crisis, cuándo vienen las crisis, cómo se pueden solventar las crisis, en qué momento, cómo se enfrentan las crisis, por qué se confrontan las crisis, cómo deben ser confrontadas, para qué deben ser confrontadas, dónde, cuándo, todas las preguntas que hacen alrededor, que se hacen alrededor de una crisis, que es cuando un sistema fleja, cuando un sistema falla, tanto en su funcionamiento como en su estructura, y que ahí hay que tomar decisiones y ver qué realmente está pasando, y también el criterio para mí básico de integración. Es decir, si los equipos pueden ser comunión, que es realmente para ser uno solo, o puede ser realmente bajo el equipo de integración, que el concepto de integración para mí es mucho más adecuado con las relaciones actuales, sobre todo de personalidades, donde cada quien enriquece a la otra parte a través de su experiencia, a través de sus capacidades, a través de sus aportes, y no una unión que da la sensación de que todo el mundo renuncia a su individualidad para agarrar la individualidad del grupo. Esta película, el Late Quartet, realmente es una película muy interesante, además que es una película que usted va a disfrutar muchísimo, si le gusta la música y le gusta la música de Beethoven, que realmente es importante, pero además para revisar estos conceptos, revisar nuevamente el concepto de poder, tener un concepto de equipo, tener un concepto de crisis y tener un concepto de sinergia. Yo creo que esto es fundamental, y sobre todo la sinergia en donde usted puede pensar en las diferencias que en todo equipo, desde una pareja hasta una sociedad, hacen la gente, quienes lo integran, uniéndose o integrándose, que para mí realmente ha sido uno de los conceptos básicos que he aprendido en este transitar por el mundo de los conceptos. El mundo de la unión renuncia a la individualidad para formar un nuevo todo, o la integración, la sinergia
de muchas personalidades con muchas diferencias que enriquecen el todo, pero conservando cada quien su individualidad. Usted es el que va a definir y a conceptuar qué es más importante para usted como grupo, como equipo. En un cuarteto es un equipo. ¿Va a integrarse o va a unirse? Este es el análisis de El Eight Quartet, una película de Silverman, Aaron Silverman, de 2012 y que realmente contó con unas actuaciones espectaculares, unas actuaciones de Catherine Keener, de Christopher Walken que hablamos, de Philip Seymour Hoffman, espectacular en su papel de Robert, y además el actor Mark Ivanik, que realmente hace también de un integrante del cuarteto con mucha personalidad. Este es el Cinema Coach de hoy. Los esperamos para el próximo.